Advertencia. Lo que están a punto de presenciar trasciende los límites de la sanidad, eco de los confines gélidos de un abismo donde la oscuridad pulsa con una vida siniestra. En lugar de monstruos marinos con tentáculos y dientes afilados, prepárense para confrontar un horror más sutil, más insidioso, el terror que brota de dentro. A bordo del Nautilus, en su fatídica expedición a la fosa abisal, la tripulación descubrió que el verdadero depredador no acechaba en las profundidades oceánicas, sino en los recónditos más oscuros de la mente humana, alimentado por una presencia ancestral que se insinuaba en cada sombra, en cada suspiro. Esto es Los ojos de la fosa abisal. El terror no viene de fuera. Un relato real de terror que les hará cuestionar la naturaleza de sus propios miedos y la fragilidad de su percepción. Permanezcan con nosotros hasta el final, porque la verdad que emerge de las profundidades es un espejo sombrío de nuestra propia esencia. Y si este viaje introspectivo al corazón del terror les perturba profundamente, si sienten que esta historia resuena en sus propias ansiedades, dejen su me gusta como un faro en la oscuridad, señalando que también sintieron el llamado del abismo interior. La fosa abisal. La mera mención de esas dos palabras evoca imágenes de oscuridad impenetrable, presiones aplastantes y criaturas bizarras adaptadas a un mundo sin luz. Para la tripulación del Nautilus, esta región inexplorada del océano representaba el ápice de la aventura científica, la promesa de descubrimientos que podrían reescribir los libros de biología y geología. Liderados por la visionaria, pero obstinada doctora Evelyn Reed, navegaron hacia el corazón de lo desconocido, sus mentes repletas de curiosidad y un optimismo científico que pronto sería brutalmente aplastado por la realidad insidiosa que los aguardaba. Los primeros días de la expedición transcurrieron dentro de la normalidad tensa de una exploración en territorio virgen. Los sonares mapeaban las profundidades, revelando contornos sorprendentes de un lecho marino inexplorado. Los sumergibles robóticos enviaban imágenes fascinantes de formas de vida peculiares, adaptadas a un ambiente implacable. Pero a medida que el Nautilus se adentraba en la región central de la fosa, una atmósfera sutil, casi imperceptible, comenzó a instalarse a bordo. No era el frío cortante de las profundidades, ni la presión creciente que hacía crujir el casco de la embarcación. Era algo más etéreo, una sensación de desasosiego que flotaba en el aire, como una sombra invisible. Los relatos iniciales eran vagos, fragmentos de ansiedad compartidos en susurros en los pasillos. Un marinero juraba haber visto bultos moviéndose en el rabillo del ojo. Otro relataba escuchar susurros indistintos cuando estaba solo en su camarote. La doctora Reed, siempre escéptica, atribuía estos incidentes al cansancio y al aislamiento prolongado. Pero incluso su racionalidad inquebrantable comenzó a ser corroída por una sensación creciente de que algo estaba fundamentalmente mal. Los equipos electrónicos presentaban fallas esporádicas, inexplicables. Las luces parpadeaban sin motivo aparente. Las lecturas de los sensores oscilaban de forma errática, como si algo invisible estuviera interfiriendo con la propia tecnología del navío. El punto de inflexión ocurrió con el descubrimiento del objeto anómalo en el lecho de la fosa, aquel regalo del abismo que exhalaba una aura de misterio y repulsión. Su extracción hacia la cubierta del Nautilus pareció catalizar la creciente sensación de malestar. Fue a partir de aquel momento que el terror dejó de ser una sombra en la periferia de la percepción para infiltrarse en la propia esencia de la realidad a bordo. La tripulación comenzó a retraerse, las miradas se tornaron desconfiadas, y la otrora vibrante camaradería dio lugar a un silencio tenso, cargado de sospechas. Las manifestaciones se intensificaron gradualmente, explorando las vulnerabilidades más profundas de cada individuo. El ingeniero jefe, un hombre de lógica y pragmatismo, comenzó a encontrar herramientas extraviadas en su taller, solo para redescubrirlas en lugares absurdos. La oficial de comunicaciones, cuya voz antes resonaba con claridad por los altavoces, pasó a murmurar frases inconexas en un dialecto arcaico que nadie reconocía. El cocinero, conocido por su buen humor contagioso, se volvió irascible y paranoico, convencido de que la comida estaba siendo saboteada. La verdadera naturaleza del terror se reveló en la creciente convicción de que la amenaza no venía de las profundidades oscuras del océano, sino de dentro del propio Nautilus, quizás incluso de dentro de sus propias mentes. La paranoia se convirtió en un virus contagioso, erosionando los lazos de confianza y transformando a compañeros en potenciales enemigos. ¿Quién estaba bajo la influencia de la entidad?
¿Quién estaba secretamente trabajando contra los demás? La línea entre la cordura y la locura se hacía cada vez más tenue, y la tripulación se veía atrapada en un juego psicológico cruel, orquestado por una presencia invisible que parecía alimentarse de su miedo y desconfianza. La doctora Reed, otrora la voz de la razón, comenzó a exhibir comportamientos cada vez más erráticos, su mente consumida por teorías conspirativas y vislumbres fugaces de algo indescriptible en el rabillo del ojo. Llegó a creer que algunos miembros de la tripulación ya habían sido reemplazados, que sus cuerpos eran meros envoltorios para una inteligencia alienígena. El capitán Volkov, luchando por mantener el orden en medio del creciente caos, sentía el peso de la responsabilidad aplastarlo, atormentado por la certeza de que había algo podrido en el corazón del Nautilus, algo que no podía ser combatido con armas o tecnología. Era el terror de la infiltración, de la duda constante, de la erosión de la propia identidad. Los espejos parecían reflejar rostros ligeramente diferentes, voces familiares sonaban con una entonación extraña, y la propia sensación de yo comenzaba a fragmentarse bajo el peso de la paranoia. El Nautilus ya no era un refugio seguro, se había convertido en un laberinto de desconfianza, donde cada sombra podía ocultar un enemigo, y cada pensamiento podía ser una semilla plantada por lo que vivía en la oscuridad, demostrando que, de hecho, el terror más profundo no emerge de las profundidades del océano, sino de las profundidades inexploradas de la propia alma humana. Si la claustrofobia de la mente sitiada les oprime, si la idea de que sus propios pensamientos puedan ser corrompidos les aterroriza, dejen su me gusta como un grito silencioso en la noche. Compartan en los comentarios sus propias experiencias con el miedo interior, con la sensación de que la amenaza acecha en sus propios pensamientos. Y para desvelar los próximos horrores que aguardan a la tripulación del Nautilus, para testimoniar la escalada de esa paranoia sofocante, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. Pues la verdad que reside en el interior es mucho más sombría que cualquier monstruo marino. La paranoia contagiosa. En las vastas y solitarias extensiones del Atlántico, a bordo del Nautilus, el silencio era ahora un velo pegajoso, la oscuridad un manto constante que se negaba a ceder ante la luz artificial. Los ecos de la voz del tiempo profundo seguían resonando en las mentes de la tripulación, y el regalo del abismo, ese objeto pulsante de material desconocido en cubierta, era el epicentro de una anomalía que desafiaba toda lógica. Pero el verdadero ataque no vino de los tentáculos ni de los gritos guturales. Comenzó, de forma insidiosa, en el lugar más vulnerable de todos, la confianza mutua. Se manifestó como la paranoia contagiosa. Al principio, fueron miradas furtivas, cargadas de sospecha, que se deslizaban entre los miembros de la tripulación cuando creían no ser vistos. Un marinero sorprendía a otro observándole en la sala común, luego desviaba la vista con una incomodidad palpable. Elías, el veterano, con sus ojos curtidos por décadas de mar, lo notó. No era la desconfianza habitual que surge en viajes largos, sino algo más agudo, más venenoso. Las conversaciones en los pasillos se volvieron más silenciosas, más breves, a menudo terminando abruptamente cuando alguien se acercaba. Las risas se volvieron raras, sustituidas por un tenso silencio. La desconfianza se gestó a partir de pequeños incidentes que, en circunstancias normales, habrían sido triviales. Una herramienta fuera de lugar en el taller, que luego aparecía en el camarote de otro. Una taza de café dejada en el puente con un sabor extrañamente metálico, y la mirada acusadora que se posaba en el compañero de turno. El capitán Volkov, que luchaba por mantener la disciplina, se encontró con informes contradictorios sobre las tareas, acusaciones veladas de sabotaje menor, de equipos dejados encendidos o apagados deliberadamente. Su experiencia le decía que eran síntomas de fatiga extrema, pero el escalofrío en su espina le susurraba otra cosa: el terror no venía de fuera. La paranoia era un virus, y se propagaba a una velocidad alarmante. Lo que antes eran sospechas, se convirtieron en certezas irracionales. El cocinero se negaba a probar la comida antes de servirla, exigiendo que otros lo hicieran primero. Los marineros empezaron a dormir con un ojo abierto o a cerrar con llave sus camarotes, incluso contra las normas de seguridad del buque. La doctora Lena Petrova, ya sumergida en su propia obsesión, se convirtió en una figura de terror y desconfianza para muchos. Su comportamiento errático, sus susurros al objeto, sus ojos verdes brillantes, la hacían parecer el epicentro de la plaga.
y su negación a que otros se acercaran al regalo del abismo solo alimentaba la sospecha. ¿Qué estaba haciendo con él? ¿Qué le estaba diciendo? Elías, con su mente luchando contra los ecos de la voz del tiempo profundo, se encontró atrapado en la espiral de la paranoia. Él mismo empezó a sospechar de sus compañeros, de hombres con los que había navegado durante años. ¿Podría ser que uno de ellos ya estuviera completamente bajo el control de la entidad? ¿Que su cuerpo fuera solo un recipiente para lo que vivía en la oscuridad? Se encontró observando a sus amigos, buscando signos sutiles de cambio, una mirada vacía, un gesto extraño. La idea de que el enemigo pudiera estar sentado a su lado en la mesa, o durmiendo en el camarote de al lado, era un tormento mucho mayor que cualquier monstruo visible. La claustrofobia del barco se intensificó, no por el espacio físico, sino por la prisión invisible de la desconfianza mutua. La comunicación formal, esencial para la seguridad del barco, se desmoronó. Las órdenes del capitán eran cuestionadas, sus palabras malinterpretadas, sus intenciones sospechadas. Los reportes se volvieron ambiguos, incompletos, cargados de subtextos que Elías no lograba descifrar. ¿Estaban ocultando algo? ¿O el terror estaba distorsionando su capacidad para expresarse? La tripulación se dividió en facciones silenciosas, cada una mirando con recelo a las otras, buscando signos de traición de una mente corrompida. El miedo ya no era solo por lo que les esperaba afuera, sino por lo que se estaba gestando adentro, en los pensamientos, en los corazones de sus propios compañeros. Era el horror de que el terror no viene de fuera, se estaba probando a sí mismo, un virus psíquico que convertía a la tripulación en un grupo de lobos enjaulados, esperando el momento de devorarse unos a otros. El Nautilus, diseñado para la exploración y la camaradería, se había convertido en un laboratorio flotante para la paranoia más pura y destructiva. Y la entidad, desde el abismo, observaba, complacida. Si alguna vez sentiste que tus propios pensamientos te traicionaban, si la idea de no poder confiar en nadie a tu alrededor te aterroriza, déjanos un me gusta. Tu apoyo es vital para que estas historias de horror real no se pierdan en el olvido. ¿Crees que la paranoia era un ataque directo de la entidad o una consecuencia de su presencia y el aislamiento? Tu perspectiva es crucial en los comentarios. Y para no perderte cómo esta desconfianza se transforma en manifestaciones aún más aterradoras y que otros horrores desatará en el Nautilus, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. La oscuridad te aguarda, y ella conoce el camino hacia tu mente. Los objetos cobran vida. El Nautilus se había transformado en una jaula de acero donde la paranoia se respiraba en el aire, tan densa como la bruma exterior. Cada mirada era una acusación, cada silencio un eco de desconfianza. La tripulación, antes unida por el deber, ahora se movía con cautela, sus mentes atormentadas por los susurros de la voz del tiempo profundo y la sombra del regalo del abismo. Pero el horror no se contentó con corroer las mentes. Comenzó a manifestarse en el mundo tangible, demostrando que el terror no viene de fuera, sino que había colonizado el propio entorno, animando lo inanimado a bordo. Los objetos cobran vida. Al principio, fueron incidentes menores, fácilmente atribuibles al balanceo del barco o a la fatiga extrema. Una taza de café en el puente que se deslizaba sola por la mesa, deteniéndose justo antes de caer. Un mapa de navegación que se desdoblaba y se movía milimétricamente en la mesa de cartas, sin que hubiera una corriente de aire. Elías, el veterano marinero, lo notó durante sus rondas. Cosas fuera de lugar. Herramientas en el taller que aparecían en estantes diferentes, aunque él recordaba haberlas dejado en otro sitio. Atribuyó a la desorganización de sus compañeros o a la privación del sueño. Pero los incidentes se multiplicaron, y su naturaleza se volvió más inquietante. Los sonidos comenzaron a acompañar los movimientos. Crujidos y raspados en los camarotes vacíos, como si alguien estuviera moviendo muebles. El capitán Volkov, al revisar las grabaciones de seguridad del pasillo principal, encontró un instante fugaz en que una puerta se abrió y se cerró lentamente, sin que nadie estuviera cerca. Los técnicos de la sala de máquinas reportaron que las válvulas de presión, que deberían estar fijas, se giraban sutilmente por sí mismas, causando fluctuaciones menores que los alarmaban. La luz de la sala de comunicaciones, que debía ser constante, parpadeaba con una cadencia errática, como si alguien estuviera jugando con el interruptor, pero no había nadie.
La tripulación intentaba encontrar explicaciones lógicas, vibraciones del motor, fallas eléctricas, corrientes de aire. Pero en el silencio antinatural de la fosa abisal, y con la calma anormal del mar, las explicaciones se agotaban. La manifestación más aterradora fue la de los objetos personales. Relojes de pulsera que se ponían en marcha después de haberse quedado sin batería. Fotografías en los camarotes que caían de las paredes, sus marcos rompiéndose, o se giraban para mirar a la pared. Utensilios de cocina que flotaban brevemente en el aire antes de caer con un estrépito metálico. La tripulación comenzó a aferrarse a sus objetos personales, como si temieran que estos también fueran reclamados por la influencia invisible. El miedo era palpable. La paranoia se transformó en una vigilancia constante no solo hacia los compañeros, sino hacia el propio entorno. Ya no podían confiar en el suelo bajo sus pies, en las paredes que los rodeaban, ni en los objetos más triviales. El Nautilus se estaba volviendo en su contra. La doctora Lena Petrova, inmersa en su obsesión con el regalo del abismo, observaba estos fenómenos con una mezcla de pavor y una extraña comprensión. Para ella, no eran fantasmas. Era la entidad. La entidad no solo proyectaba sus pensamientos, sino que extendía su voluntad a través del material desconocido del objeto, animando el barco mismo. Está probando los límites, susurraba, sus ojos verdes fijos en el regalo en la cubierta. Está aprendiendo a moverse en nuestro mundo, a través de nuestros objetos. Es una extensión. Su voz, a veces, parecía resonar con los mismos sonidos metálicos que se oían en los pasillos, como si ella fuera un conducto para la voluntad de la entidad. Elías, viendo a sus compañeros luchando contra objetos que se negaban a permanecer quietos, o presenciando como una herramienta de su propia mano se retorcía levemente, sintió un terror gélido. Como marinero, su vida dependía de la fiabilidad de las máquinas y el equipo. Pero ahora, esa fiabilidad se había desvanecido. ¿Cómo se podía operar un buque si las válvulas se cerraban solas, o si los interruptores se activaban sin control? El miedo a un accidente se cernía sobre ellos, pero no era un accidente mecánico. Era el barco mismo, o la entidad dentro de él, orquestando su propia destrucción. La línea entre lo vivo y lo inerte, entre el objeto y la conciencia, se había borrado. El Nautilus ya no era solo una nave, era un cuerpo, un organismo gigantesco, y la entidad del abismo estaba empezando a mover sus extremidades, utilizando sus propios objetos para atormentar y cazar a la tripulación. Si la idea de que los objetos que te rodean cobren vida y se vuelvan contra ti te aterroriza, si la experiencia de la tripulación del Nautilus te ha hecho cuestionar la realidad misma, déjanos un me gusta. Tu apoyo es vital para que estas historias de horror real no se pierdan en el olvido. ¿Crees que la entidad estaba animando los objetos o simplemente los estaba manipulando psíquicamente? ¿Qué crees que era lo más aterrador de este fenómeno? Tu perspectiva es crucial en los comentarios. Y para no perderte cómo esta animación de objetos se transforma en un horror aún más personal y que otros terrores desatará en el Nautilus, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. La oscuridad te aguarda, y ella está usando tus propias cosas contra ti. Las conversaciones susurradas. El Nautilus era ahora una prisión donde la paranoia reinaba, y los objetos cotidianos se movían con una voluntad propia, un testimonio escalofriante de que el terror no viene de fuera, sino que había infestado el mismísimo buque. La tripulación, un puñado de sombras desconfiadas, se aferraba a la escasa luz y a la última chispa de lógica. Pero la entidad que moraba en la fosa abisal no se conformaba con manipular lo inanimado, buscaba corroer la mente a través de la percepción más íntima y sutil, el oído. Así comenzaron las conversaciones susurradas. Al principio, era casi imperceptible, un eco lejano, atribuido a la fatiga o al chirrido habitual de los paneles metálicos del barco. Elías, en su turno de vigilia en el puente, creyó escuchar voces bajas, un murmullo apenas inteligible, como si dos hombres estuvieran conversando en la sala de radio adyacente. Se acercó a la puerta, pero la sala estaba vacía, el equipo silencioso. Fatiga, se dijo a sí mismo, frotándose los ojos. Pero la sensación persistió. Más tarde, otro marinero juró haber escuchado risas ahogadas provenientes del cuarto de máquinas, a pesar de que solo Big Mike, el jefe de máquinas, estaba allí abajo. Mike, por su parte,
reportó haber escuchado el llanto de un niño venir de los conductos de ventilación. La naturaleza de los susurros se volvió más definida, más personal, más aterradora. No eran simples murmullos, eran conversaciones. Voces que la tripulación reconocía. Elías, en su camarote, escuchó la voz de su amigo desaparecido, Pedro, llamándolo por su nombre, suplicándole ayuda. La voz sonaba desesperada, luego se transformaba en un lamento y finalmente en una risa ahogada que se desvanecía en el silencio. Otros escucharon a sus familiares, a sus seres queridos, susurrándoles consejos o advertencias que se retorcían en amenazas veladas. La doctora Lena Petrova, completamente inmersa en su locura, afirmaba escuchar múltiples voces que hablaban de la verdad del abismo, revelándole secretos y ecuaciones imposibles. Su comportamiento se volvió errático. A veces, respondía a las voces, como si estuviera manteniendo un diálogo con entidades invisibles. Lo más inquietante de las conversaciones susurradas era su origen. Parecían venir de todas partes y de ninguna a la vez. De las paredes de los camarotes, de dentro de los conductos de ventilación, del eco de los pasillos vacíos, incluso del propio mar, susurrando a través del casco. No era estática en la radio, no eran fallos en el intercomunicador. Era una manifestación auditiva directa, una invasión psíquica que perforaba los tímpanos y se instalaba directamente en la mente. La tripulación, ya atormentada por la paranoia, comenzó a mirarse unos a otros con una nueva sospecha. ¿Quién estaba hablando realmente? ¿Era uno de ellos, escondiéndose, jugando un juego cruel? ¿O la entidad había encontrado una forma de infiltrarse en el barco, utilizando las voces de los que ya no estaban, o las voces de los vivos, para atormentarlos? Los intentos de la tripulación por localizar la fuente de los susurros eran fútiles. Recorrían el Nautilus con linternas, llamando a voces, pero las voces se desvanecían o se movían, burlándose de sus esfuerzos. La falta de sueño se hizo insoportable, ya que nadie podía descansar con el constante murmullo de conversaciones extrañas. La disciplina se desintegró por completo. Las guardias se hacían en grupos, todos escuchando atentamente el silencio, intentando discernir el origen de los susurros. El capitán Volkov, al presenciar la escalada de la histeria, ordenó silencio absoluto, esperando que la ausencia de ruido humano revelara la fuente. Pero las conversaciones susurradas solo se volvieron más claras, más insistentes en la quietud, como si la entidad se deleitara en su aislamiento. Elías sintió como su propia mente se deslizaba hacia el abismo. Él, un hombre de mar pragmático, ahora escuchaba la voz de su difunta esposa llamándolo desde el porche de su casa, mezclada con el gemido metálico del barco. Eran sus miedos, sus anhelos, sus recuerdos más íntimos siendo usados en su contra. La entidad del abismo no solo los acechaba, los conocía. Conocía sus voces, sus secretos, sus vulnerabilidades. Las conversaciones susurradas no eran aleatorias, eran ataques personalizados, diseñados para corroer la razón, para sembrar la discordia, para llevar a cada miembro de la tripulación a su propio infierno personal. El terror se volvió una melodía constante, un coro de voces que prometían locura, desesperación y el fin inminente. El Nautilus no solo estaba embrujado, estaba siendo hablado hasta la muerte por una entidad que conocía cada nombre, cada recuerdo, cada miedo. Si la idea de que voces desconocidas susurren tus secretos o imiten a tus seres queridos te aterroriza, si la experiencia de la tripulación del Nautilus te ha hecho cuestionar tu propia audición, deja tu me gusta. Tu apoyo es vital para que estas historias de horror real no se pierdan en el olvido. ¿Crees que las voces eran proyecciones de la entidad o almas de los desaparecidos? ¿Qué crees que era lo más aterrador de estas conversaciones? Tu perspectiva es crucial en los comentarios. Y para no perderte cómo estas voces se vuelven una manifestación aún más tangible y qué horrores desatará en el Nautilus, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. La oscuridad te aguarda, y ella tiene mucho que decir. Los cambios en la conducta. El Nautilus era ahora un eco de voces fantasma, un santuario de acero sitiado por una invasión auditiva que carcomía la cordura. La tripulación, ya fragmentada por la paranoia y el agotamiento, se aferraba a los últimos vestigios de su identidad, sus mentes atormentadas por los susurros y las visiones. Pero la entidad que moraba en la fosa abisal no se conformaba con sembrar el caos sensorial, buscaba reescribir a los individuos,
transformar a los hombres y mujeres en algo más dócil o en algo terrorífico. Así comenzaron los cambios en la conducta. Las alteraciones fueron insidiosas, al principio. Pequeños desvíos de la norma que los compañeros atribuían a la fatiga extrema o a la creciente ansiedad a bordo. El jefe de máquinas, Big Mike, un hombre conocido por su eficiencia y su carácter gruñón pero justo, empezó a pasar horas en la sala de máquinas, no trabajando, sino simplemente sentado, mirando fijamente el panel de control, con una sonrisa enigmática en los labios. Sus respuestas se volvieron monosilábicas, su mirada vacía. Su ropa, antes inmaculada a pesar del trabajo duro, ahora estaba manchada de aceite y mugre, como si hubiera dejado de preocuparse. Un día, Elías lo encontró acariciando la fría superficie de una turbina, susurrándole palabras que sonaban a consuelo o a entendimiento. La doctora Lena Petrova, por supuesto, fue el caso más alarmante. Su obsesión por el regalo del abismo había progresado a una fase de adoración. Ahora, sus ojos verdes brillaban con una luz casi maníaca, y su voz, antes tan precisa, se tornaba melosa y persuasiva cuando hablaba del objeto. Intentaba convencer a los otros científicos de que el regalo no era una amenaza, sino un dios, una fuente de conocimiento que requería devoción. Su higiene personal se deterioró, y su cabello, antes meticulosamente recogido, ahora estaba enredado y caía sobre su rostro, ocultando parte de su expresión, que rara vez mostraba emoción. A veces, la encontraban riendo sola en el laboratorio, con una risa aguda y sin humor, que ponía los pelos de punta. Los cambios no se limitaron a los más expuestos al objeto. El cocinero, conocido por su exuberante jovialidad, se volvió retraído y melancólico, con un miedo palpable a las sombras. Se negaba a salir de la cocina, y su comida, antes un consuelo para la tripulación, ahora era insípida o tenía un sabor amargo. La oficial de comunicaciones, una mujer enérgica y siempre atenta, comenzó a sentarse durante horas frente a su radio, sin transmitir nada, solo escuchando el ruido blanco, murmurando lo que parecían ser respuestas a las voces que solo ella escuchaba. Cuando se le preguntaba qué hacía, solo respondía, «Ellos están hablando». La conducta de la tripulación comenzó a ser cada vez más errática. Discusiones triviales escalaban a violentas confrontaciones físicas, sin motivo aparente. Hombres que antes eran amigos se atacaban con puños o herramientas, sus ojos inyectados en sangre por una furia irracional. Otros, por el contrario, caían en un estado de apatía profunda, sentándose inmóviles durante horas, sus mentes aparentemente vacías de todo pensamiento. Elías, observando a sus compañeros transformarse, sintió un horror gélido. Era como ver a seres queridos desvanecerse, reemplazados por extraños que habitaban sus cuerpos, marionetas de una voluntad invisible. La disciplina se desmoronó. Los turnos eran ignorados, las tareas esenciales descuidadas. La seguridad del Nautilus estaba seriamente comprometida. Elías mismo no estaba inmune. Se encontró mirando su propio reflejo en el metal pulido, buscando signos de los cambios, una mirada vacía, un brillo extraño en sus propios ojos. La paranoia le susurraba que él también podría estar cambiando, lentamente, sin darse cuenta. Intentaba aferrarse a sus rutinas, a la lógica, a la familiaridad de su propia conciencia. Pero el miedo de ver a sus compañeros perderse, de que el enemigo ya no era una criatura o un fenómeno, sino un virus que infectaba la propia humanidad, era abrumador. El regalo del abismo no solo los estaba matando o enloqueciendo, los estaba reescribiendo, adaptándolos a una existencia que solo la fosa abisal podía concebir. Los afectados, aquellos que exhibían los cambios más drásticos, parecían moverse con una extraña sincronía, como si compartieran una mente colectiva. Se congregaban en torno al regalo, susurrándole, tocándolo, sus ojos brillando con el mismo verde opaco del objeto. Para ellos, estos cambios no eran una maldición, sino una evolución, una iluminación otorgada por la entidad. Creían que estaban siendo elevados, transformados para un propósito mayor. Para los no afectados, esta convicción era la prueba definitiva de que sus compañeros estaban perdidos, sus mentes colonizadas por lo que vivía en la oscuridad. El Nautilus se había convertido en un barco prisión, y sus carceleros eran sus propios compañeros, transformados en herramientas silenciosas de un horror que había encontrado su camino al interior de la psique humana.
Si la idea de que tus seres queridos o incluso tú mismo cambies de esta manera te aterroriza, si la experiencia de la tripulación del Nautilus te ha hecho cuestionar la fragilidad de la mente humana, déjanos un me gusta. Tu apoyo es vital para que estas historias de horror real no se pierdan en el olvido. ¿Crees que estos cambios de conducta eran una forma de control mental o una adaptación física a la influencia de la entidad? ¿Qué destino les aguardaba a aquellos que sucumbieron? Tu perspectiva es crucial en los comentarios. Y para no perderte cómo estos cambios culminan en el terror más puro y que otros horrores desatará en el Nautilus, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. La oscuridad te aguarda, y ella ya está en ti. Los recuerdos implantados. El Nautilus era ahora una nave fantasma habitada por sombras de hombres, sus personalidades retorcidas por la influencia de la fosa abisal, sus ojos reflejando la locura que se gestaba a bordo. La paranoia había convertido el buque en un laberinto de desconfianza, y las alteraciones de conducta habían diezmado la última esperanza de orden. Pero la entidad, lo que vivía en la oscuridad, no se contentaba con manipular el presente o el futuro de sus víctimas. Buscó conquistar lo más sagrado, el pasado. Así comenzaron los recuerdos implantados. Al principio, fueron sutilezas. Elías, el veterano marinero, se encontró contando una anécdota de su juventud a un compañero, solo para que éste lo corrigiera abruptamente, afirmando que eso nunca sucedió. Luego, el compañero relató su propia versión del evento, una que Elías nunca había escuchado, pero que sonaba extrañamente convincente. Pequeñas inconsistencias se multiplicaron. Los marineros empezaron a recordar reuniones que nunca ocurrieron, conversaciones con personas que no estaban en el barco, o incluso la presencia de objetos que no existían. La confusión era palpable, una niebla mental que se sumaba al ya insoportable hedor y a la oscuridad perpetua. Pero la escala de la invasión de la memoria se intensificó. No eran solo eventos triviales. La tripulación comenzó a compartir recuerdos de momentos cruciales de sus vidas que eran completamente falsos, pero que, de alguna manera, se sentían más reales, más vívidos que la verdad. Un ingeniero juraba recordar haber pasado su infancia en un pueblo costero que no existía, o haber tenido un hermano que nunca tuvo. El capitán Volkov, un hombre cuya memoria era tan precisa como la brújula, se encontró cuestionando los detalles de su propia carrera militar, de batallas que creía haber librado, pero que ahora parecían ajenas, distorsionadas. La doctora Lena Petrova, inmersa en su propia obsesión, no solo no se sorprendía, sino que afirmaba que la entidad estaba actualizando sus recuerdos, dándoles acceso a la verdad más allá del tiempo. Ella creía que estaba recibiendo recuerdos de una existencia primordial, de eventos ocurridos hace millones de años. Lo más aterrador de los recuerdos implantados era su contenido. No solo eran falsos, a menudo eran perturbadores, alienígenas. La tripulación comenzaba a tener memorias de presenciar la formación de las ruinas anómalas, no como observadores, sino como parte de un proceso incomprensible. Recordaban sentir la presión esmagadora de la fosa abisal, no como un dolor, sino como una comodidad. Algunos tenían destellos de haber estado presentes en el nacimiento de las criaturas del ecosistema inverso, o incluso de haber sido parte de ellas. Estos recuerdos no eran humanos, eran fragmentos de una conciencia ancestral, de una entidad que existía en una escala cósmica, que estaba implantando su propia historia, su propia percepción del tiempo y la realidad en las mentes de los marineros. La paranoia alcanzó niveles insoportables. ¿Cómo confiar en alguien si su propio pasado era una mentira? ¿Cómo confiar en uno mismo si tus propios recuerdos podían ser falsos? La tripulación se volvió contra sí misma, acusándose mutuamente de infectarse con recuerdos ajenos, de delirar colectivamente. La desconfianza era absoluta. Elías, luchando desesperadamente por mantener la cordura, se aferraba a los recuerdos de su difunta esposa, de sus hijos, de su vida antes del Nautilus. Pero incluso esos recuerdos preciosos comenzaron a ser asaltados, distorsionados, mezclados con imágenes de ojos verdes gigantes o susurros de una voz sin cuerpo. Se preguntó si lo que recordaba era realmente suyo, o si era el regalo del abismo reescribiendo su historia. La idea de que su identidad, su esencia, estuviera siendo colonizada, era un terror más profundo que cualquier dolor físico. El regalo del abismo no solo proyectaba voces o manipulaba objetos,
era un conducto para la reescritura de la realidad personal. La entidad de la fosa abisal estaba usando el objeto como una biblioteca de su propia existencia, proyectando sus eones de memoria directamente en las mentes vulnerables de la tripulación. Para los afectados, esta era la máxima bendición, un acceso al conocimiento prohibido. Para los demás, era el infierno. Un infierno donde la memoria era un arma, y el enemigo podía borrar tu pasado y reemplazarte con una versión de ti mismo que le sirviera. El Nautilus se había convertido en un manicomio flotante, donde los pacientes no sabían quiénes eran, y donde la historia personal era solo otra víctima de lo que vivía en la oscuridad. Si la idea de perder tus recuerdos más queridos, de que tu pasado sea reescrito por una fuerza desconocida, te aterroriza, si la experiencia de la tripulación del Nautilus te ha hecho cuestionar tu propia identidad, deja tu me gusta. Tu apoyo es vital para que estas historias de horror real no se pierdan en el olvido. ¿Qué crees que la entidad buscaba al implantar estos recuerdos? ¿Era una forma de posesión, una colonización o una manera de convertir a la tripulación en archivos vivientes de su historia? Tu perspectiva es crucial en los comentarios. Y para no perderte cómo esta manipulación de la memoria culmina en el terror más puro y que otros horrores desatará en el Nautilus, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. La oscuridad te aguarda, y ella ya conoce tu pasado. El reflejo traicionero. El Nautilus era ahora una nave fantasma que navegaba en un mar de locura, donde los recuerdos se reescribían y la paranoia era el aire que se respiraba. La entidad de la fosa abisal había colonizado las mentes y los sentidos de la tripulación, y el regalo del abismo seguía pulsando en cubierta, un faro de corrupción. Pero el horror no se conformó con distorsionar la percepción del exterior o la memoria del pasado. Buscó atacar la imagen más fundamental que tenemos de nosotros mismos, la que vemos cada día, nuestro propio rostro. Así comenzó el reflejo traicionero. Al principio, fueron destellos fugaces, lo suficientemente breves como para ser descartados como fatiga visual o un truco de la luz tenue a bordo. Un marinero que se afeitaba en el baño juró ver su propio rostro contorsionarse en una mueca grotesca por un instante, antes de volver a la normalidad. Una científica, al lavarse las manos en el laboratorio, vio sus ojos brillar con un tinte verdoso en el reflejo del fregadero, un color que no le pertenecía, similar al resplandor del objeto. La tripulación se miraba en los espejos de sus camarotes, en las superficies pulidas del metal, en las pantallas apagadas de los monitores, y comenzaba a dudar de lo que veían. ¿Eran solo sus mentes jugando con ellos, o algo más siniestro se estaba manifestando? La escalada fue implacable. Los reflejos comenzaron a mostrar cambios más drásticos, más innegables. Los ojos de los tripulantes en el espejo se volvieron brillantes, de un verde fosforescente, imitando el color y la intensidad de los ojos de la entidad que Elías había visto en sus visiones. Las pupilas se dilataban hasta consumir el iris, convirtiendo la mirada en un abismo luminoso. La piel, antes curtida por el sol o pálida por la falta de luz, empezaba a desarrollar una textura escamosa y translúcida, o a mostrar manchas oscuras que parecían extenderse y contraerse con una vida propia. Un técnico de radio, al mirarse en el espejo del puente, vio su propio rostro cubierto de pústulas y venas que se movían bajo la piel, una visión de putrefacción que lo hizo gritar de terror. Los reflejos no solo distorsionaban, parecían tener voluntad propia. En ocasiones, la imagen reflejada en el espejo movía la boca sin que la persona hablara, murmurando susurros inaudibles que se filtraban directamente en la mente. La expresión en el espejo podía ser de una malicia helada o de una desesperación abisal, ajena a la emoción del que la miraba. Los afectados por la obsesión y los recuerdos implantados, como la doctora Lena Petrova, parecían especialmente susceptibles. Lena pasaba horas frente a un espejo, no para acicalarse, sino para observar su propio reflejo, que ahora mostraba un rostro alienígena, con piel traslúcida y ojos verdes que parecían hundirse en un vacío infinito. Ella sonreía, afirmando que el espejo le mostraba su verdadera forma, su evolución, su conexión con la entidad del abismo. Elías, el veterano marinero, fue testigo de este horror visual en sus compañeros. Vio a hombres gritar y atacar sus propios reflejos con rabia, rompiendo espejos y paneles metálicos, solo para encontrar su propia cara ensangrentada. Vio a otros caer de rodillas, sollozando, incapaces de soportar la visión de lo que se estaban convirtiendo.
El miedo a mirarse a uno mismo se apoderó del Nautilus. Los espejos fueron cubiertos o retirados. Las pantallas se evitaban. La gente comenzó a vivir en un estado de negación visual, incapaces de confirmar si los cambios eran reales o solo una ilusión. Pero la entidad, lo que vivía en la oscuridad, no necesitaba espejos. Los reflejos aparecían en cualquier superficie pulida, el acero brillante del piso, el cristal de una ventana empañada, incluso en las pupilas dilatadas de los otros tripulantes. El terror de no poder escapar de la visión de su propia corrupción era inmenso. Elías, al mirar a sus compañeros, a veces veía sus rostros transformarse momentáneamente en algo alienígena, sus ojos brillando con el mismo verde enfermizo de la fosa. La paranoia se convirtió en una constante. ¿Qué aspecto tenía él mismo en ese momento? ¿Ya se había transformado, y simplemente no podía verlo? La pérdida de la propia imagen, la disonancia entre lo que se siente y lo que se ve reflejado, es una de las formas más profundas de tortura psicológica. La entidad no solo quería sus mentes, quería sus cuerpos, sus identidades, transformándolos en extensiones de su propia esencia abisal. El regalo del abismo encubierta no era solo una fuente de energía o de recuerdos, era un proyector, una lente que mostraba la verdad sobre la gradual asimilación de la tripulación. Y en el Nautilus ya no había refugio, ni siquiera en el propio rostro. La tripulación estaba perdiendo su humanidad, no solo en espíritu, sino en la misma carne, bajo la mirada implacable de lo que vivía en la oscuridad, un terror que se manifestaba en cada reflejo, en cada superficie que prometía mostrarle su fin. Si la idea de que tu propio reflejo te revele una verdad aterradora y te muestre lo que te estás convirtiendo te aterroriza, si la experiencia de la tripulación del Nautilus te ha hecho dudar de tu propia imagen, deja tu me gusta. Tu apoyo es vital para que estas historias de horror real no se pierdan en el olvido. ¿Crees que los reflejos eran meras alucinaciones o una manifestación física de la transformación? ¿Qué crees que significaba ver la entidad en tu propio rostro? Tu perspectiva es crucial en los comentarios. Y para no perderte cómo este horror visual culmina y que otros terrores desatará en el Nautilus, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. La oscuridad te aguarda, y ella ya está en tu reflejo. La corrupción de la tecnología. El Nautilus era ahora un espejo de pesadilla, donde la identidad se fragmentaba en cada superficie y el rostro humano se contorsionaba en muecas alienígenas. La tripulación, atormentada por los recuerdos implantados y los reflejos distorsionados, apenas se aferraba a la cordura. Pero la entidad de la fosa abisal, lo que vivía en la oscuridad, no se contentaba con atacar la mente y el cuerpo. Buscó subyugar la última fortaleza de la humanidad a bordo, la tecnología. Así comenzó la corrupción de la tecnología. Al principio, fueron fallos menores, atribuidos a la antigüedad del buque o al estrés de la expedición. Las pantallas de los monitores parpadeaban, los equipos de comunicación emitían una estática más densa de lo habitual, y las luces en los pasillos principales se atenuaban y volvían a brillar sin una razón aparente. El jefe de máquinas, Big Mike, que aún mantenía una fachada de pragmatismo a pesar de sus propios cambios sutiles de conducta, se quejaba de duendes eléctricos en la sala de máquinas, sistemas que se encendían y apagaban solos, válvulas que se abrían o cerraban sin ser manipuladas. Los técnicos pasaban horas revisando los circuitos, los cables, las conexiones, pero no encontraban la fuente de las anomalías. Era como si una inteligencia invisible estuviera jugando con la compleja red neuronal del Nautilus. La escalada fue implacable. Los sistemas de navegación fueron los primeros en ceder de forma catastrófica. Las cartas náuticas digitales se corrompieron, mostrando coordenadas imposibles, islas fantasma o rutas que llevaban directamente a la boca de la fosa abisal. La brújula magnética giraba sin control, sus agujas enloquecidas, incapaces de encontrar el norte. El GPS del buque, que dependía de satélites, empezó a dar lecturas contradictorias, indicando que el Nautilus estaba saltando cientos de kilómetros en cuestión de segundos o que se encontraba en tierra firme. El capitán Volkov, que confiaba ciegamente en sus instrumentos, vio cómo la capacidad de su barco para navegar se desvanecía. Intentaron usar el sextante y las cartas de papel, métodos antiguos, pero la bruma perpetua y la falta de estrellas fijas hacían imposible la navegación celestial. El Nautilus se había vuelto ciego en la inmensidad del océano. Los sistemas de comunicación se convirtieron en un tormento auditivo.
La estática en las radios se transformó en una cacofonía de susurros, gemidos metálicos y lamentos que parecían provenir del éter, mezclados con lo que sonaban como fragmentos de voces humanas, distorsionadas y aterradoras. La oficial de comunicaciones, ya perdida en sus propios delirios, pasaba horas intentando responder a esas voces, como si estuvieran transmitiendo un mensaje solo para ella. Los intentos de enviar señales de auxilio fueron inútiles. El radio no emitía más que el sonido de la propia locura. Era como si una barrera invisible de energía psíquica o electromagnética, emanando del regalo del abismo, estuviera cortando al Nautilus del resto del mundo, sellando su destino. La maquinaria del buque comenzó a rebelarse. Las bombas se atascaban, las válvulas se cerraban o abrían sin control, los sistemas de enfriamiento del motor funcionaban de forma errática, provocando alarmas constantes. El corazón de acero del Nautilus palpitaba con irregularidad, y el pulso de la tierra que había sentido Elías parecía estar desincronizado por la propia entidad, causando fallos estructurales menores y un estrés constante en el metal. Los brazos robóticos del laboratorio, que antes manejaban con precisión las delicadas muestras, ahora se movían de forma autónoma, golpeando las paredes, destrozando equipos, como si estuvieran poseídos por una ira destructiva. El regalo, el objeto pulsante en la cubierta, parecía irradiar un campo que corrompía la propia lógica binaria, convirtiendo los algoritmos en anarquía. La doctora Lena Petrova, con su mente ya colonizada, observaba la corrupción de la tecnología con una mezcla de fascinación y triunfo. Afirmaba que la entidad estaba asimilando el barco, que las máquinas estaban aprendiendo a servir a una voluntad superior. Para ella, los fallos no eran averías, sino una transformación, la integración del Nautilus en el vasto ser de lo que vivía en la oscuridad. Para el resto de la tripulación, era el terror definitivo. El barco, su último refugio, su única esperanza de escape, se había convertido en un enemigo, sus propias herramientas ahora instrumentos de su perdición. La tecnología, diseñada para proteger y servir, ahora era un arma en manos de lo incomprensible, cerrando cada puerta de escape, cada esperanza de contacto, empujándolos más y más hacia el abismo de la aniquilación. Si la idea de que la tecnología que te rodea se vuelva contra ti, que tus herramientas más fiables te traicionen, te aterroriza, si la experiencia de la tripulación del Nautilus te ha dejado helado, déjanos un me gusta. Tu apoyo es vital para que estas historias de horror real no se pierdan en el olvido. ¿Crees que la entidad estaba poseyendo las máquinas o simplemente emitiendo un campo que las hacía fallar? ¿Qué crees que era lo más aterrador de esta corrupción? Tu perspectiva es crucial en los comentarios. Y para no perderte cómo esta desintegración tecnológica culmina en el terror más puro y qué horrores desatará en el Nautilus, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. La oscuridad te aguarda, y ella tiene el control de tus máquinas. Los mensajes ocultos. El Nautilus era ahora una jaula tecnológica que se desmoronaba, sus sistemas vitales fallando bajo la influencia de la fosa abisal, y su tripulación, espectros de hombres que luchaban contra la paranoia y la locura. La confianza era una quimera, y la esperanza, un recuerdo distante. Pero la entidad que moraba en la oscuridad, lo que vivía en la oscuridad, no se contentaba con el caos funcional. Buscó comunicarse, proyectar su voluntad a través de signos crípticos y perturbadores, esparcidos como veneno por toda la nave. Así comenzaron los mensajes ocultos. Al principio, fueron sutiles, fácilmente atribuibles a la suciedad o al desgaste. Pequeños arañazos extraños aparecían en las paredes metálicas de los pasillos, figuras geométricas simples que Elías, el veterano marinero, descartaba como vandalismo o marcas aleatorias. Pero pronto, los incidentes se multiplicaron y su naturaleza se volvió innegable. Las pantallas de los monitores, incluso cuando apagadas, parpadeaban brevemente, revelando un único símbolo, una imagen fugaz de un ojo sin párpados o una forma que recordaba a las criaturas del ecosistema inverso. Las impresoras, que ya presentaban fallos aleatorios, de repente expulsaban hojas llenas de patrones complejos, una mezcla de líneas rectas y curvas que se repetían en un patrón matemático que nadie podía comprender. Los mensajes escalaron en audacia y claridad, y se volvieron más perturbadores. Símbolos idénticos a los grabados en las ruinas anómalas, observados por el ROV del Nautilus, empezaron a aparecer en lugares imposibles. Se encontraron dibujados en el vapor condensado de una tubería fría en la sala de máquinas, escritos con una precisión inhumana.
Descubrieron marcas grabadas en la superficie de las raciones de comida en la despensa o en los lentes de las gafas de sol de un marinero dormido. La tinta en los bolígrafos desaparecía de los cuadernos, solo para reaparecer formando un patrón circular en la palma de la mano de otro. El horror no era solo el mensaje, era el hecho de que nadie los estaba escribiendo. Los mensajes se materializaban. Elías, con la mente ya al límite, intentó encontrar una lógica. ¿Era uno de ellos, un tripulante enloquecido, dejando estas marcas? La paranoia lo llevó a observar a sus compañeros, buscando signos de que alguien estaba dibujando, escribiendo. Pero los mensajes aparecían en lugares sellados, en superficies inaccesibles. La tripulación estaba aterrorizada. Las conversaciones susurradas, que aún atormentaban sus oídos, parecían coincidir con la aparición de los mensajes, como si la entidad estuviera escribiendo y hablando al mismo tiempo. Algunos de los mensajes estaban en lo que parecía ser un idioma. Glifos extraños que se repetían en patrones, formando frases cortas, aterradoras, que la doctora Lena Petrova, sumida en su obsesión, afirmaba poder traducir. Lena, con sus ojos verdes y su mente colonizada, se convirtió en la traductora de la entidad. Con una lucidez aterradora, interpretaba los símbolos y patrones. Hablaba de la gran mente, de la colección, de cómo el Nautilus era un recipiente y la tripulación, ejemplares. Los mensajes, según ella, eran instrucciones, profecías, invitaciones a unirse a la entidad. Un patrón repetitivo que apareció en el monitor principal del puente traducía como «Entréguense a la quietud. El tiempo les espera». Otro, grabado en la mesa de la sala de mapas, decía «Su carne es la puerta. Su mente es la clave». El horror no era solo la amenaza, sino la verdad que los mensajes revelaban sobre el propósito de lo que vivía en la oscuridad. La aparición de los mensajes ocultos destruyó cualquier vestigio de confianza que quedara a bordo. Las facciones se radicalizaron. Los no afectados veían los mensajes como una clara prueba de que la locura se había apoderado del barco y de algunos de sus tripulantes, o que la entidad los estaba provocando. Los afectados, liderados por Lena, los veían como textos sagrados, revelaciones directas de la verdad cósmica, y actuaban según sus interpretaciones, a menudo de forma peligrosa y autosabotadora. El Nautilus se convirtió en una galería de arte del terror. Cada pared, cada pantalla, cada objeto, un lienzo para los mensajes de una inteligencia alienígena que se comunicaba con ellos de formas que solo podían llevar a la desesperación y la aniquilación. La verdad no venía de fuera, venía de dentro, escrita en el propio navío, en la propia carne, un recordatorio constante de su destino. Si la idea de que mensajes crípticos y aterradores aparezcan en su entorno, revelando secretos prohibidos, te aterroriza, si la experiencia de la tripulación del Nautilus te ha hecho cuestionar tu propia realidad, deja tu me gusta. Tu apoyo es vital para que estas historias de horror real no se pierdan en el olvido. ¿Crees que los mensajes eran advertencias, órdenes, o una forma de la entidad de grabar su historia? ¿Quién era el verdadero mensajero? Tu perspectiva es crucial en los comentarios. Y para no perderte cómo estos mensajes llevan al Nautilus al límite final y qué horrores desatará en su búsqueda de la verdad, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. La oscuridad te aguarda, y ella tiene algo que decirte. El cuerpo como campo de batalla. El Nautilus era ahora una galería de terror, sus paredes garabateadas con mensajes crípticos de una entidad que hablaba desde el abismo, corroyendo la sanidad de la tripulación con cada susurro y cada símbolo. La desconfianza era el aire que se respiraba, la paranoia el látigo que los impulsaba. Pero lo que vivía en la oscuridad no se contentaba con la invasión mental y la corrupción de la tecnología, buscaba una conexión más íntima, más visceral. Así, el cuerpo humano se convirtió en su último objetivo, en su propio lienzo de horror, el cuerpo como campo de batalla. Comenzó de forma insidiosa, con síntomas que los médicos a bordo atribuían a la fatiga extrema, al estrés o a la mala alimentación. Dolores musculares profundos que no cedían con el descanso, una sensación constante de hormigueo bajo la piel, como si algo diminuto se moviera en las venas. Luego, las erupciones. Al principio, pequeños parches de piel pálida, luego verdosa, que se extendían lentamente, como líquenes abisales. La piel se volvía translúcida en algunas zonas,
revelando una red de capilares que pulsaban con el mismo ritmo lento y opresivo del regalo del abismo en cubierta. Las venas de los brazos de los marineros se hinchaban, adquiriendo un tono oscuro, casi negro, como si la sangre estuviera siendo reemplazada por una sustancia más densa y alienígena. Los ojos fueron los más afectados. Aquellos que ya habían sucumbido a la obsesión, como la doctora Lena Petrova, vieron sus pupilas dilatarse y sus iris adquirir un brillo verde fosforescente, idéntico al de la entidad que Elías había vislumbrado en sus visiones. Pero ahora, este fenómeno se extendía. Incluso en los no afectados, los ojos empezaron a doler, a reaccionar violentamente a la luz y a mostrar un sutil tinte verdoso en la esclerótica, como si una capa de alga abisal estuviera creciendo sobre ellos. La visión de los compañeros se volvió un espejo de su propia corrupción. Vidas enteras pasadas en el mar, el azul familiar de los ojos, ahora se transformaba en un pozo verde brillante, sin emociones, que miraba hacia el abismo. La corrupción no se detuvo en la piel y los ojos. Los cuerpos comenzaron a exhibir movimientos involuntarios. Músculos que se contraían en espasmos repentinos, dedos que se movían sin control, como si intentaran agarrar algo invisible. Algunos tripulantes reportaron sentir una presión interna en sus órganos, como si su corazón estuviera siendo apretado o sus pulmones llenados con un líquido denso. Elías, el veterano marinero, observaba con horror cómo el rostro de un joven grumete se contorsionaba en una mueca de dolor, sus extremidades retorciéndose en un baile macabro, antes de caer al suelo, su cuerpo temblando como si estuviera experimentando convulsiones. Cuando intentaban ayudarlo, el grumete gemía, sus ojos verdes fijos en la nada, antes de caer en un estado catatónico, su piel translúcida y brillante. La desesperación se apoderó del Nautilus. Los médicos del barco, ya escasos y agotados, estaban inútiles. Sus medicinas no surtían efecto. Los cuerpos no respondían a los tratamientos conocidos. Intentaban aislar a los afectados, pero la enfermedad se extendía de formas que desafiaban el contagio físico. ¿Era a través del aire, del contacto visual, de la cercanía con el regalo del abismo? La paranoia se convirtió en un terror palpable. La tripulación se negaba a tocar a los afectados, temiendo que la corrupción se transfiriera por la piel. Los marcados, por su parte, se arrastraban hacia el objeto en cubierta, como si su dolor los atrajera a la fuente de su transformación, sus cuerpos contorsionándose en un éxtasis silencioso. El terror de que el propio cuerpo se convirtiera en un campo de batalla era inmenso. Los marineros intentaban aferrarse a su humanidad, a sus rasgos conocidos, pero sus propios reflejos les mostraban una verdad abominable. Los sueños se volvieron aún más gráficos, mostrando sus cuerpos transformándose en criaturas del ecosistema inverso, sus pieles volviéndose escamosas, sus órganos internos reubicándose, sus voces volviéndose murmullos guturales del abismo. La entidad no buscaba solo matarlos, buscaba convertirlos, asimilarlos, hacer de ellos una extensión de su propia existencia, un puente biológico entre su reino y el nuestro. Lo que vivía en la oscuridad no era un depredador que consumía, sino un huésped que colonizaba, y los cuerpos de la tripulación eran su último territorio de conquista. Y mientras el Nautilus se movía lentamente, sus pasillos resonaban con los gemidos de hombres y mujeres cuyos cuerpos se estaban transformando en algo que no era humano, bajo la atenta y penetrante mirada de los ojos de la fosa abisal. Si la idea de que tu propio cuerpo se vuelva contra ti, de que tu carne sea un lienzo para un horror alienígena, te aterroriza, si la experiencia de la tripulación del Nautilus te ha hecho cuestionar tu propia forma humana, deja tu me gusta. Tu apoyo es vital para que estas historias de horror real no se pierdan en el olvido. ¿Crees que estas transformaciones eran una enfermedad, una posesión o el resultado de una adaptación forzada? ¿Qué destino les aguardaba a los cuerpos corrompidos? Tu perspectiva es crucial en los comentarios. Y para no perderte cómo este horror físico culmina en el terror más puro y qué horrores desatará en el Nautilus, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. La oscuridad te aguarda, y ella ya está en tu piel. Los sueños manipulados. El Nautilus era ahora un hospital de acero a la deriva, sus pasillos resonando con los gemidos de hombres cuyos cuerpos se transformaban bajo la influencia de la fosa abisal. La marca abisal se extendía, el cuerpo como campo de batalla era una realidad palpable, y la tripulación, una sombra de lo que fue. Pero la entidad, lo que vivía en la oscuridad,
no se contentaba con la conquista física. Buscó un control total, una esclavitud que trascendiera la vigilia. Así comenzó la fase más insidiosa de su asalto, los sueños manipulados. Los sueños del origen, tópico 8 de la lista anterior, de una historia ligeramente distinta, pero aquí reformulados para encajar en esta narrativa, habían sido visiones compartidas, fragmentos de un pasado cósmico que aturdían la mente. Pero esto era diferente. Esta vez, las pesadillas se volvieron personalizadas, diseñadas con una precisión cruel para explotar los miedos más profundos, los arrepentimientos más oscuros y los anhelos más secretos de cada tripulante. La entidad no solo proyectaba, esculpía los sueños, convirtiéndolos en armas. Elías, el veterano marinero, que había luchado desesperadamente contra la corrupción física y mental, se vio atrapado en un ciclo de tormento. Sus sueños ya no eran de ojos gigantes o de un abismo que observaba. Ahora, eran de su difunta esposa, suplicándole que regresara a casa, pero su rostro se descomponía en putrefacción antes de que pudiera alcanzarla. Luego, venían visiones de sus hijos, convertidos en criaturas marinas grotescas, llamándolo desde las profundidades del mar, con sus ojos brillando con el mismo verde enfermizo del regalo del abismo. Se despertaba bañado en sudor frío, su almohada empapada en lágrimas, la mente al borde de un precipicio. Otros miembros de la tripulación sufrieron tormentos similares, pero adaptados a sus propias vulnerabilidades. El capitán Volkov, un hombre obsesionado con el deber, era atormentado por pesadillas recurrentes de fallos catastróficos, de órdenes mal dadas que llevaban a la muerte de su tripulación, de su propio fracaso al mando del Nautilus. En sus sueños, veía a sus hombres, marcados y transformados, acusándolo, arrastrándolo a las profundidades del océano, mientras los ojos de la fosa se reían. El jefe de máquinas, Big Mike, que había mostrado cambios sutiles de conducta, era plagado por sueños en los que las máquinas del barco se rebelaban contra él, sus engranajes se convertían en dientes, sus pistones en puños, aplastándolo lentamente, mientras el regalo del abismo pulsaba en cubierta, alimentando su desesperación. La manipulación de los sueños no era solo para atormentar, era para controlar. La entidad implantaba no solo miedos, sino también directivas. Algunos marineros comenzaron a levantarse sonámbulos, realizando tareas extrañas en el barco durante la noche, moviendo objetos del lugar, alterando paneles de control o incluso saboteando sutilmente equipos vitales, sin tener ningún recuerdo al despertar. Era como si sus cuerpos estuvieran siendo usados como títeres en su sueño, realizando la voluntad de la entidad de lo que vivía en la oscuridad. La doctora Lena Petrova, completamente subyugada por su obsesión, se convirtió en una mensajera activa. Ella no solo recibía visiones, sino que creía recibir órdenes directamente de la entidad en sus sueños, que luego intentaba ejecutar en la vigilia, instando a la tripulación a aceptar la transformación, a abrirse al abismo, sus ojos verdes brillantes con una convicción aterradora. La línea entre el sueño y la vigilia se desdibujó por completo. La tripulación estaba tan exhausta y traumatizada por las pesadillas constantes y personalizadas que ya no podía distinguir la realidad. Veían figuras de sus sueños en los pasillos del barco, escuchaban las voces de sus torturadores oníricos en el silencio del Nautilus. La paranoia se volvió una histeria colectiva. Los hombres se atacaban mutuamente, creyendo que sus compañeros eran las criaturas de sus sueños o los culpables de sus tormentos nocturnos. Los informes de heridas inexplicables, autoinfligidas o causadas por compañeros delirantes, se multiplicaron. El Nautilus se había convertido en un manicomio flotante, donde cada hombre era su propio carcelero, y la entidad del abismo era el maestro de ceremonias de su infierno subconsciente. La privación de sueño, combinada con la constante invasión y manipulación de sus mentes, llevó a varios miembros de la tripulación a la locura total. Algunos cayeron en catatonía, sus mentes perdidas para siempre en los laberintos de sus pesadillas. Otros, en un intento desesperado por escapar del tormento, intentaron suicidarse, creyendo que la muerte los liberaría de los sueños o los llevaría a unirse a la entidad. Elías, luchando contra sus propias visiones, se aferraba a los pocos recuerdos reales que le quedaban, a la imagen de sus hijos antes de que fueran corrompidos por el horror. Pero incluso esos recuerdos puros se empañaban con el brillo verde de los ojos. El regalo del abismo en cubierta no era solo un proyector, era un soñador, y estaba forzando a la tripulación a vivir su pesadilla, reescribiendo la propia realidad de sus mentes,
empujándolos al abismo de la completa desintegración. El terror no venía de fuera, venía de dentro de ellos, de sus propios sueños, de sus propias almas, y la entidad sonreía desde la oscuridad, observando su caída. Si la idea de que tus pesadillas sean orquestadas por una entidad malévola, que tus sueños sean usados para manipularte y destruirte, te aterroriza, si la experiencia de la tripulación del Nautilus te ha quitado el sueño, deja tu me gusta. Tu apoyo es vital para que estas historias de horror real no se pierdan en el olvido. ¿Crees que la entidad buscaba simplemente la destrucción o la asimilación total al manipular los sueños? ¿Podía alguien realmente escapar de este tormento? Tu perspectiva es crucial en los comentarios. Y para no perderte cómo este horror subconsciente culmina en el terror más puro y qué horrores desatará en el Nautilus, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. La oscuridad te aguarda, y ella ya conoce tus sueños más profundos.